Hola a todos, estamos aquí. Bienvenidos a los que nos están viendo en las distintas instancias de redes. Mi nombre es Andrés Olea, soy actor. Estoy haciendo una serie de entrevistas a candidatos constituyentes independientes para darlos a conocer, para que la gente en los distritos correspondientes pueda investigar más sobre ellos. Este es como un puntapié inicial, ¿no es cierto?, a lo que debe ser, pienso yo, como ciudadanía, el conocimiento de los candidatos que en teoría van a redactar nuestra próxima constitución. Nos encontramos aquí con César Ortiz Garrido, 38 años, artesano orfebre, técnico deportivo, gestor cultural. Él vive en la comunidad de Rancagua y se va a presentar como candidato. De hecho, ya eres candidato, ¿no es cierto, César? Ya eres candidato a la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, por el distrito 15, que incluye las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, siempre lo voy a decir. Coltauco, Doñigüe, Graneros, Mayoa, Machalí, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Renco, Requinoa y Rancagua. ¿Ya? Los dije bien, o sea, fuera de los que me equivoqué siempre. Sí, está Coltauco nomás. Sí. Bueno, César, entonces, la primera pregunta siempre para mí va a ser, ¿cómo se gesta esta idea de presentarse a ser candidato constituyente? ¿De dónde salió? ¿Cómo se gestó? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Se le ocurrió a la ciudadanía? ¿Fue un clamor popular? ¿Qué pasó? Una inspiración divina, una epifanía. Mira, pasa que yo trabajo con organizaciones sociales acá en Rancagua hace más de 12 años. ¿Ya? Trabajé en un centro cultural mítico de acá que se llama Centro Cultural Tutora. He apoyado a hartas organizaciones a adjudicarse fondos concursables. Y últimamente estoy trabajando harto, hace 2 años, con Centro Cultural Manos que Hablan, que es una agrupación territorial que atiende las necesidades de la comunidad sorda rancagüense. ¿Ya? Entonces, cuando comienza todo este proceso, ahí le estábamos explicando un poquito de qué se trata, porque la verdad es que ellos no acceden a información, tienen muy poco acceso a información. Comprenderás que por la barrera lingüística que tiene que ver con la lengua de señas, ellos no se enteran mucho. Y ellos fueron los que me pidieron que yo los representara en primera instancia, porque ellos no tenían el cómo. Hay un par de candidatos sí en Santiago que se sumaron después, ahí de la asociación, eso es súper bueno. Me lo solicitaron, yo lo pensé un poco, pero no lo pensé tanto, porque la verdad es que dije, bueno, si que yo trabajo con ellos me están pidiendo que yo los represente, no me puedo hacer el loco, y aparte es una responsabilidad hermosa poder representarlos. Entonces, desde ahí me dispuse a ver cuál era la mejor forma de entrar a la convención. En ese momento no estaba la ley que modificó el acceso a los independientes, que lo simplificó. ¿Ya? En ese momento, para ser independiente tenías que juntar a una cantidad de personas cercana a 900 personas en una notaría, pagar por cada firma. Ir presencial, ¿no? Ir presencial a una notaría. Presencial y en pandemia, o sea, tenía que convocar a la gente a la notaría presencial en pandemia, tenía que pagar por cada firma más alrededor de 2.000 pesos. Perdón, pero eso, ¿cómo pagar? ¿Te refieres a que la gente tenía que pagar, o tú como candidato tenías que pagar por la firma aunque estabas postulando a ser candidato? Sí, con la posibilidad de no juntarlas, por ejemplo. O sea, ¡wow! Era un riesgo alto. O sea, perdón, disculpa, necesitabas 900 firmas en tu distrito. Sí, cerca, un poco menos 900. Ya, 800 firmas, por ejemplo. Sí. 800 firmas. 800 a 2.000 pesos son 1.600.000 pesos. Sí. Que tienes que pagar. Claro, así como cualquier cosa. Entonces, no era opción en ese momento. Eso es medio sueldo reguleque, te aviso. Claro. Es como medio sueldo reguleque, ya. Exacto. Entonces, no era una opción. No era una opción, y de hecho no era una opción para nadie. De hecho, cuando se modifica la ley en diciembre, es cuando aumenta la masa de candidatos independientes, porque antes no podía casi nadie. Bueno, pero en ese momento yo creo que fue como por sincronía. A veces hay cosas que pasan que tú dices en el momento justo. Y por sincronía me llamó el Partido Ecologista Verde, que se enteró un poquito del trabajo que yo venía realizando en el territorio, y me comentó que ellos estaban brindando cupos a independientes reales. A mí me pareció, bueno, no los conocía, así es que comencé a investigar, y la verdad es que no encontré nada negativo respecto de ese partido.
Más aún, me enteré de que no firmaron el acuerdo por la paz, este gran acuerdo que puso todas estas trabas al proceso constituyente finalmente. Entonces, eso ya me pareció positivo, y además vi las declaraciones de Félix, que es como el director, digamos, nacional, y él apenas ganó la prueba dice 90% de nuestros cupos van a ser para independientes reales. Entonces ahí yo dije, ya, ok. Devolví el llamado y les dije, ya, quiero saber un poco más. Me dijeron, mira, no te estamos pidiendo militancia. Acá a nadie se le está pidiendo militancia. Las personas que quieran se tienen que inscribir a través de un link, y se firma una adherencia que es para la representación, pero en ningún caso tú tienes que cuadrarte con el partido. Y eso lo encontré una muestra muy honesta, o sea, es decir, dije, ya, perfecto, este es el lugar donde yo puedo estar para conseguir este objetivo. Y de esa manera pude entrar mucho antes de la modificación de la ley, sin tener que juntar todas estas firmas y sin tener que pagar toda esta cantidad de plata. Entonces, ya, pero entonces, en la mecánica tú eres candidato independiente por el Partido Ecologista Verde. Yo no sé qué le podríamos cuestionar a un partido que se llama Ecologista Verde. O sea, es como, partamos de esa base. ¿Qué le puedes cuestionar a alguien que se llame Ecologista Verde algo? No le podemos claro. Pero eso es independiente bueno, con cupo del Ecologista Verde. Claro, eres candidato constituyente con cupos del Partido Ecologista Verde. Exacto, independiente. Entonces, el tema es el siguiente. El objetivo de estas entrevistas es como dar un espacio a los candidatos independientes que en general sabemos que a través de los medios no se están dando. O sea, siguen estando las mismas figuras de los partidos políticos emblemáticos, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas para dar a conocer lo que tú piensas respecto a lo que te voy a preguntar. Primero, perfecto. ¿Tú votaste apruebo o rechazo? Apruebo, por supuesto. Ya, e hiciste campaña por el apruebo, supongo. Sí. Ya, muy bien. La otra pregunta es, ¿qué opinas de la participación de los candidatos que votaron rechazo o hicieron campaña de rechazo en su momento para este proceso constituyente? Mira, me parece, bueno, hasta gracioso puede ser, ¿no? Que hayan rechazado este proceso constituyente para la ciudadanía y que ahora pretendan escribirlo, ¿no? Es como que perdí, pero no importa, igual lo quiero escribir. Es súper extraño, pero no me sorprende. No me sorprende porque en realidad es la dinámica que nosotros venimos viendo de la política partidista hace mucho tiempo. Es decir, acá cualquier persona se puede dar vuelta la chaqueta en cualquier tema y no va a ser juzgado por nada ni por nadie, porque los medios finalmente lo van a levantar igual. Entonces, me parece gracioso, me parece que la ciudadanía no es tonta, que hay figuras emblemáticas del rechazo que la ciudadanía no va a votar, a excepción de este 20% que está con el rechazo. Pero... sí, pero ahí tengo algunas dudas. ¿Tú crees que efectivamente la derecha vaya a lograr el 33% que necesita para poder... porque está el tema de los 2 tercios, ¿no? O sea, como que sí, la reforma o los artículos y todas las situaciones que se tienen que aprobar tienen que estar aprobadas por lo menos por 2 tercios de la votación de la convención, ¿no es cierto? Entonces, sí, en base a eso mismo, ¿tú crees que la derecha va a lograr juntar ese tercio y más que necesita? Mira, hay una alarma sonando afuera, pero impactante. Pero en fin, sigamos, sí, continuamos. No, pero son cosas de la transmisión en vivo. Mira, ellos tienen una estrategia súper clara. Tú sabes que aunque tengan diferencias internas, ellos se cuadran completamente y van con una sola lista, apuntando a este 20% que lo podría sacar. Pasa que el mecanismo para elegir a los constituyentes es el mismo que para elegir los diputados, es decir, el sistema de OND, ¿ya? Y bajo el sistema de OND, la verdad es que si ellos logran conseguir un 20% puro, completo, y viendo la cantidad de listas de constituyentes que hay, la dispersión de votos los puede beneficiar. Por eso que la ciudadanía tiene que ser pero muy, muy meticulosa a la hora de votar, porque cada voto va a ser muy importante. Porque si tenemos el resto, el 80% de los votos dispersos, en este caso acá en el distrito 15 tenemos 7 listas. 7 listas, es decir, hay 6 listas más que si se repartieran los votos no alcanzarían el 20% entre comillas de la derecha. Ahí ellos podrían tener más de un representante en este distrito. Si efectivamente, acá no ganó el rechazo igual, pero
efectivamente la gente votara por ellos. ¿Ya? Así es que es peligroso igual. La ciudadanía tiene que ser muy meticulosa para escoger a sus candidatos, revise listas completas, porque de pronto el candidato famoso está el sistema de arrastre, por el cual si una persona saca muchos votos, por este sistema de ON puede arrastrar a personas que no sacaron ni uno, o personas incluso que nadie quiere en la convención. ¿Ya? Así es que... sí. Sí, no, te iba a consultar eso. ¿Qué te pareció el proceso de la formación de la lista cuando la ex nueva mayoría, ¿no es cierto? No sé cómo se llaman ahora. Creo que se llaman algo así como constituyentes. Oye, nombres hay, pero... Eso es el nombre ya. Pero hablemos de la ex nueva mayoría. Yo creo que la gente lo ubica más como la ex nueva mayoría. No logra formar, no logra juntar a toda la oposición al gobierno en una sola lista. ¿Qué te parece el rol de la ex nueva mayoría en todo este proceso constituyente? Mira, la verdad es que yo creo que están deslegitimados también. Ya, o sea, ellos toda la dieron clase política. Una bofetada a la ciudadanía al firmar el acuerdo por la paz. O sea, ya desde ahí, todo lo que representaban finalmente se diluye. Porque si bien tenían, yo creo que era como el conglomerado que podía representar y que podía reunir el sentir popular en algún momento. Después del acuerdo por la paz, eso ya se pierde, y ahora, bueno, si tú revisas las mezclas que tienen en sus listas, que no es un solo nombre, son varios nombres a nivel nacional, entonces van mezclados con pera y manzana, o sea, van mezclados con todo el mundo, en listas súper extrañas, que finalmente después tienen que hacer el método de ON interno, es decir, ya votaron por este, pero vamos a ver cuál sale finalmente dentro de todos los partidos que están dentro de las listas. Así que hoy por hoy ya no me parece un movimiento muy legítimo, la verdad. Pero que al parecer arrastra una cantidad de votantes todavía. O sea, todavía a la Sí, gente le cuesta varios... visualizar la política fuera del tema partidista. Bueno, eso tiene que ver con lo que muestra la prensa, ¿no? Claro. La prensa se esfuerza en mostrar que existen solo dos fuerzas compitiendo, derecha y izquierda, ¿cierto? Y muestran también los del centro, pero ahí es como eso solamente. Como si no existiera un espectro más grande. Pero es mucha la cantidad de personas, y yo lo veo en todos los cabildos a los que voy, las consultas ciudadanas, que no quiere optar por estas opciones tradicionales. O sea, son parte del problema. El perfil político partidista es parte del problema, y la gente quiere un perfil político ciudadano territorial, que es el que representa a los candidatos como yo, por ejemplo. Claro. Ahora, entrando un poco más en el tema de tu distrito, ¿no es cierto?, el distrito 15, ¿cuál es la particularidad de tu distrito respecto a otras realidades del país que deberían estar reflejadas en el tema de la Constitución? Mira, el distrito es bien diverso. Tenemos comunas que son, por ejemplo, Rancagua es casi un Santiago pequeño, es como la capital regional. Tenemos comunas como Machalí, que su actividad principal, podríamos señalar, es la minería. Tenemos el mineral del Teniente, mineral subterráneo más grande del mundo. Y tenemos otras comunas que tienen que ver más con el tema de la agricultura. ¿Ya? Entonces la variedad es harta. Generalmente se asocia hay una combinación potente ahí, o sea, minería y agricultura, ahí hay temas que no son menores. No, para nada. Pero siempre se asocia como al ícono del Guaso, no sé si al ícono como del campo, como si la sexta región fuese solo campo. Perfecto. Sí, ese es como el ícono nomás. Yo soy del sur, entonces como que también entiendo un poco que el santiaguino tiene esta visión de que todo lo que fuera de Santiago es como más, es como automáticamente campestre y todo. Sí. Y que tiene una idiosincrasia muy particular, y en realidad somos súper variados, o sea, ahora, no hay problema en que todos somos guasos, ¿te fijas? El tema es que... Pero el estereotipo, es como que claro, Santiago tiene una forma y el resto de Chile es como todo igual. Claro. Y de pronto, si uno lo mira, el santiaguino tiene estereotipado, ¿eh? Sí. Sí, es como que al revés la cosa. Claro. Ya, pero ¿cuáles serían, como tú dices, como los temas particulares de tu distrito respecto a, o sea, yo me imagino que eso te obliga a tener una posición respecto a varias cosas, a nivel de, por ejemplo, explotación de los recursos naturales, derechos laborales, por ejemplo, sobre todo con el tema de las personas que trabajan a contrata o como temporeros, por ejemplo.
¿Hay alguna... ¿Cuál es tu postura, por ejemplo, respecto al tema de los derechos de agua? Mira, yo creo que ese tema, si bien en la región es muy importante, porque nosotros hace poco fuimos declarados como la nueva zona sacrificio. Ya tenemos ahí proyectos súper complejos que están destruyendo nuestro ecosistema, el extractivismo, ¿cierto? Que es transversal, es un tema país. Pero con respecto a los derechos de agua, yo creo que, bueno, no sé si tienen que haber algunos constituyentes que no estén de acuerdo con esto, pero finalmente el agua tiene que ser considerado un derecho humano y por lo tanto tiene que tener el énfasis o la prioridad para el consumo de las personas, ¿cierto? Consumo de las personas, en mantención de los ecosistemas y después es poco productivo, porque pasa hoy por hoy que el foco está puesto en la producción, pero en la producción descarnada sin importarle nada ni nadie. O sea, hay comunas que la gente no tiene que tomar, o sea, llegan camiones aljibes y si no es por los camiones, no tienen agua. Eso te iba a preguntar, en tu distrito en particular, ¿hay zonas con personas que no tienen acceso a agua potable? Está comenzando. No en mi distrito particularmente, en la región, no en mi distrito particularmente. Ya. Pero hay lugares en los que el acceso a agua está concretizando. Además hay proyectos que tienen que ver con energías renovables, que uno podría verlo como súper positivo, pero que están prontos a insertarse en lugares donde van a tener un impacto sobre la flora y la fauna, pero es impresionante. Entonces, impresionante desde lo negativo. Hay unos que se han caído, por ejemplo, hace poco se cayó uno acá en La Leonera, que ese sí es del distrito, que iba a poner un parque eólico en un lugar donde hay un programa de reproducción de cóndores, ¿cierto? Se han demorado como 30 años en tener 100 ejemplares y resulta que este proyecto iba a quitar su ecosistema, por lo tanto iba a permitir que se reprodujeran más. Afortunadamente, el estudio de impacto ambiental lo rechazó hace días, ¿ya? Pero así hay muchos y que tienen que ver con industrias alimentarias, por ejemplo, que también contaminan los suelos, los destruyen. Entonces hay toda una dinámica de situarse en lugares, ¿cierto? Sin importar el impacto que pueden tener en las poblaciones cercanas tampoco. Oye, y la gente, ¿cómo es la participación de la gente en tu distrito? Yo voy a enfocar las cosas principalmente en tu distrito, o sea, las preguntas van a ser como en tu distrito. Sí, porque también, más que hacer como comparaciones como nacionales, me parece súper interesante como analizar la idiosincrasia particular de un distrito en particular, en este caso el distrito 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú que está el ánimo, la ciudadanía de los votantes, de las personas que están ahí participando? ¿Hay participación? ¿No? ¿Están enojados? ¿Están tristes? ¿Están felices? ¿Están alegres con el proceso constituyente? ¿Tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Cuál es la identidad de tu distrito, de la ciudadanía de tu distrito en este momento, en ese ámbito? Mira, sí, por una parte igual hay harta confusión, porque hay mucha información dando vuelta con respecto a cantidad de listas y candidatos. ¿Ya? Además, los medios de comunicación no lo hacen fácil porque se concentran, como te digo, en estos candidatos así como famosillos o que tienen un recorrido político. ¿Ya? Aparte de eso, la gente sí está con muchas ganas de tener representación. Hay un temor a no ser representado, a que llegue lo mismo de siempre, a que se escriba la Constitución y que finalmente sea muy parecida a la que tenemos y no sea un cambio sustancial. Y desde esa perspectiva hay temor. Y en cuanto a la participación, la gente en Chile, igual lo llevo al contexto nacional porque es un tema histórico, o sea, a partir de un proceso muy brusco que vivimos, ¿cierto?, en el 73, la gente quedó un poco adormecida y siente que opinar mucho es incómodo, hay un poco de temor porque pasaron muchas cosas respecto a tener opinión. O sea, murió gente por tener opinión, mataron gente por tener opinión. Entonces eso queda ahí como en la genética de las personas y cada vez que tú los convocas para actividades uno esperaría algo masivo y si bien va a un aumento y eso es muy bueno, lo observo de manera muy positiva, me llama la atención que no se aprovechan las instancias de participación como debería. Pasa que la gente tiene que entender que hay que recuperar el poder ciudadano, el del asambleísmo, ¿cierto? La política territorial se tiene que reivindicar. De hecho, sin ir más lejos,
órgano que debió redactar esta nueva constitución siempre debió ser la Asamblea Constituyente, pero jamás se dio un espacio para eso, ni siquiera se nombró dentro de la opción. Pero es porque nos falta empoderarnos, ¿sí? Y yo creo que poco a poco va a ir ocurriendo, si la gente está recuperando esa capacidad como de decir, ¿sabes qué? Finalmente mi opinión tiene que incidir sí o sí en las nuevas políticas para el país. ¿Cuál crees tú que debería ser el ánimo para trabajar propiamente tal en la Asamblea Constituyente? Mira, si bien no están definidos los mecanismos aún, porque eso yo creo que la primera sesión es lo que se tiene que hacer. De acuerdo a la ley no está definido porque la Asamblea se tiene que autodefinir, con limitaciones que tiene la ley, ¿no? Mira, algo bueno es que sí o sí está contemplado tener asesores en términos jurídicos, asesores en todas las áreas que haya que revisar. Por lo tanto, va a haber información. Por mi parte, estoy asistiendo a una escuela constituyente que la dispone el partido y eso los agradezco mucho, porque la verdad es que es muy importante manejar ciertos temas, más allá de la intención, porque uno puede tener todas las ganas de ser constituyente, pero se requiere preparación y hay que tener un perfil estudioso. Y afortunadamente yo lo poseo, me gusta estudiar y nunca he parado de estudiar. Entonces, en el área que sea. Pero como te digo, los mecanismos no están definidos. Ahora, el escenario lo vamos a tener más claro el 11 de abril, cuando sepamos quiénes son los candidatos que van a la constituyente. ¿Ya? Porque ahí vamos a tener claro si hay quórum o no hay quórum. Ahora, el rol de la ciudadanía es el fundamental. Y la ciudadanía es la que tiene que ir revisando a sus candidatos y a la lista completa donde va el candidato. ¿Cierto? Porque a lo mejor puede ser que un candidato muy positivo, que goza de mucho prestigio y es una persona transparente, pero lamentablemente, si tú levantas a ese candidato, puedes llegar a levantar candidatos que están dentro de la lista que no son con el mismo perfil. ¿Ya? Así es que hay que hacer la revisión exhaustiva y decir, ya mira, este proyecto político de esta lista y especialmente este candidato me representa. ¿Ya? Porque el trabajo es de ellos, la pelota en este caso y la responsabilidad es de ellos, porque su decisión es la importante. ¿Ya? Es decir, como te digo, si hay una lista, un candidato que es muy positivo, que tiene un perfil que va a representar, pero va acompañado de candidatos de dudosa reputación o personas que ahí, yo he visto de todo. Es decir, el otro día tuve una conversación con era una operadora política finalmente, que se hizo llamar la coordinadora de los independientes. Y yo dije, maravilloso, voy a hablar con ella para ver qué están haciendo, para ver si hacemos algo en conjunto, atendiendo a mi perfil independiente. Y me pongo a conversar y a los 2 minutos ya se te empezó a transformar en una frustración súper grande. Cuando ella empieza a decir que no, que aquí lo que pasa es que hay que cambiar todas las cosas, porque está todo bien, la justicia que tenemos es maravillosa, tenemos el mejor sistema, casi que del planeta, como dijo por ahí un ministro en algún momento. Y yo le digo, oye, pero espera, tú estás coordinando, ella abogada, coordinando una lista independiente y ellos piensan igual. Me dijo, no ese es el tema es que acá tenemos, y empezó así a dar una cantidad de justificaciones acerca de todo lo bueno que era el sistema. Dije, oye, es que no somos iguales ante la ley. Me dijo, no, por definición lo somos. O sea, claramente en la letra lo somos, pero en la práctica, y le nombré un par de ejemplos nomás, por demás que la raíz. La Constitución actual dice que somos todos iguales ante la ley, de que tenemos derecho a la educación y un montón de cosas, y todo, pero el rollo dice es, como dice, en función de lo que... Yo leí, o sea, tú lees las primeras páginas de la Constitución y sale, todos tenemos derecho a la salud que la gente pueda pagar. Es como eso, dice como... El resumen es como, están todos los derechos... Tienes derecho a la justicia que puedas pagar. Es como, claro. Wow, es como, wow el tema de... Sí, porque finalmente, si bien no dice la palabra pagar, lo que te dice es que el Estado dispone de las condiciones, pero finalmente el acceso está determinado por la cantidad de dinero que tienes, claro. En resumen, porque no dice esas palabras en la Constitución, pero eso es lo que uno termina... Bueno, y eso es lo que pasa finalmente en la práctica. Entonces, César, lo que te iba a consultar ya con temas más complicados, ¿qué opinas tú del aborto? Mira, primero, creo que es un tema que del cual debiesen opinar las mujeres más que los hombres. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hablar un poquito como de la paternidad responsable. Pero, por supuesto que es un tema que ha sido bien polémico
La verdad es que yo no lo siento tanto de la perspectiva en que uno tiene que tener tolerancia, porque si no está dentro de mis valores, mis intenciones, ¿cierto? El abortar, no aborto, pensando por supuesto en que las mujeres tienen que discutir este tema. Y por otra parte, si tengo la necesidad, porque tengo ya sea las tres causales u otras, ¿cierto? Que no considera la ley, o por voluntad personal, finalmente el Estado tiene que disponer de las leyes y también de los mecanismos para que eso se desarrolle de manera segura. Actualmente, y toda la vida existió el aborto en Chile. Lo que pasa es que para algunos sectores existe, bajo el eufemismo de algún apéndice por ahí, apendicidio, pero existe y existe desde siempre. Y las personas con recursos más escasos han tenido que arriesgar su vida de manera clandestina. Eso no me parece justo, ni siquiera desde el punto de vista moral, porque yo soy creyente, pero una de las cosas que me ha quedado súper clara al estudiar textos bíblicos es que el juzgar es un atributo divino, es decir, es Dios el que puede juzgarte por tus pecados o como quieras llamarlo. ¿Ya? El rol de las personas que asisten a las iglesias es amar al prójimo. De hecho, una máxima es que Dios ama al pecador pero odia el pecado. Es decir, nosotros no podemos pasar por sobre eso. Quien tiene que juzgar al final es Dios, y a lo que le corresponde a las personas creyentes es solamente amar al prójimo y no tratar de coartar sus derechos. Las personas tienen que tomar sus decisiones en base a derechos que el Estado tiene que disponer en igualdad de condiciones para todos. En base a eso mismo, yo imagino que el filtro con el cual tú vas a tratar los temas y todo el proceso constituyente en caso de ser elegido para la Asamblea, tiene que ver ¿hay un filtro más valórico desde tus valores o hay otro? No, creo que el rol del constituyente es representar a la ciudadanía. Es decir, mi opinión pasa a segundo plano. ¿Por qué? Todas mis propuestas, las que yo estoy realizando en mi programa, responden a consultas ciudadanas, a cabildos y solo instancias de participación. Porque el rol del constituyente es llevar la voz popular a la convención. ¿Ya? Yo lo entiendo así desde el día 1 y lo he declarado así desde el día 1. Por lo tanto, mis convicciones personales tienen que pasar a segundo plano. Por otra parte, como te digo, siento que ningún derecho se opone a lo bíblico, en ningún caso, porque son las personas las que tienen que hacer la distinción, bajo su orden de creencias o no creencias. Yo soy creyente ahora, pero en algún momento fui ateo, ¿cierto? Pasé por un ateísmo, también pasé por una etapa muy esotérica cuando estaba chico, y creo que ninguna se contrapone a la otra. No hay una visión de sesgo, es decir, si tú ves la ciencia actualmente con la física cuántica y la religión, están hablando de lo mismo hace rato y no se juntan. Entonces, por ahí tampoco podría ser muy sesgado. Pero creo que el rol del constituyente es hacer la consulta ciudadana constantemente, reivindicando al órgano que siempre debió redactar el proceso, que es la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, mis convicciones personales, y así debiese ser la política. Si no tiene por qué llegar una persona a decir, ¿sabes qué? Lo que yo creo es lo correcto y yo te voy a representar y me da lo mismo si te importa o no. Creo que el perfil político tiene que cambiar, ¿cierto? Hacia personas que dicen, ¿sabes qué? Ok, yo voy, pero voy como representante del sentir popular. Eso debiese ser la política. Y yo creo que por ahí la gente ese perfil está esperando. Pero, por ejemplo, no sé, ¿tú estás de acuerdo con la adopción homoparental? ¿Sí? ¿Ya? Sí, o sea, más que el sentido religioso, yo creo que tiene que llevar el sentido común a la hora de legislar para un Estado, una nación, ¿ya? Para un país. Porque no puede ser que yo, si tengo una opinión, se la tenga que poner a todo el mundo. Si tú das el derecho de adopción homoparental, las personas que quieran y puedan, lo van a poder hacer. Y las que no estén de acuerdo, no lo hagan. Lo entiendo, pero mi pregunta va hacia otro sentido. ¿Qué pasa si tu comunidad, si tu distrito no está de acuerdo con la adopción homoparental, por ejemplo? Mira, de lo que yo he recogido, en todas estas consultas, la verdad es que un sí y un sí rotundo. Como también un sí rotundo al tema del agua, es decir, aquí tú me estás preguntando mi opinión, pero afortunadamente justo en este tema, tiene que ver mucho con lo que yo he recogido de sentir popular. ¿Ya? Ahora,
miremos la realidad. Tenemos niños que están encarcelados en centros y torturados, asesinados en centros, prostituidos en centros. Es decir, la adopción homoparental puede venir a descongestionar esta sobrepoblación de niños que están sufriendo penas, condenas por delitos que no han cometido, o sea, por faltas que no han cometido. Además, hay estudios internacionales que demuestran que los padres homoparentales tienen mejores resultados en la educación, ¿cierto? Tienen hijos sanos, saludables emocionalmente, porque hay un estigma social que los presiona y esa presión hace que se expresen aún más que las parejas heterosexuales en que asunto. Oye, César, ¿qué opinas tú de lo que está pasando? Bueno, me imagino que todos tenemos una opinión de lo que está pasando ahora con Carabineros, con todo este caso de este chico malabarista que tenía esquizofrenia, o sea, él tenía situaciones mentales en particular y que estaba en Pañipulli y que murió asesinado en un control de identidad. En un control de identidad, no puede ser que un control de identidad termine en la muerte de una persona. Y yo creo que eso es falta de preparación. Tenemos una policía que requiere reestructuración a todo nivel. Imagínate, un carabinero se prepara un año para salir a lidiar con la ciudadanía, con permiso de porte de armas, ¿cierto? Yo a veces lo pienso, en un año ni siquiera se pueden aprender todas las leyes que existen, las que tienen que regular. Mucho menos van a tener una preparación psicológica. O sea, había 3 efectivos o 4 efectivos, me parece, y no fueron capaces de reducir al chico. Claro, no sé. ¿Cierto? Entonces le terminan disparando. Me parece una tragedia enorme. Hay otros temas ahí, o sea, que tienen que ver primero, de base, con cómo estamos mirando a nuestros artistas callejeros. O sea, en otros países los artistas son, pero muy valorados. Acá ni siquiera se les reconoce como parte del paisaje cultural. Tenemos una ministra que dice que cada peso que le damos a cultura se lo estamos quitando a la gente. Y ayer recién leía una noticia que está preaprobada una compra de misiles por $89 millones. ¿Cuáles son nuestras prioridades como país? Entonces, hay tantos temas que se pueden desprender del mismo. Pero puntualmente con respecto al caso del chico hay una falta de preparación que me indigna. Oye, y hablando del tema de esta especie de discriminación y de sesgo, tú me decías que trabajabas con instituciones, con la comunidad sorda rancagüina, ¿no? Así es. A mí me ha tocado comunicarme con personas sordas y, por ejemplo, conocí hace un tiempo a una chica colombiana que es sorda y a un chico gringo, o sea, norteamericano, no sé qué, es sordo. Y ellos me contaban que era muy complicado porque más encima no es como que el lenguaje no es universal. No es como que sea un lenguaje universal. Cada país tiene su propio lenguaje de señas. Es más, para sordos. Sí, es más, tú, por ejemplo, las señas de Santiago, tú vas al sur y no todas las señas son iguales. Se van a entender igual. Ya. Pero hay señas que son distintas. ¿Ya? Y es una lengua viva, la lengua de señas es una lengua viva, por lo tanto, al igual que nosotros vamos incorporando eufemismos, por ejemplo, cachai, ok, no sé, no estoy ni ahí, ellos también van incorporando señas que son modismos. Así es que hay que estar, la única forma de aprender señas y de estar ahí actualizado es convivir con comunidad sorda, si no es muy complejo. ¿Y cómo es para la comunidad sorda en general la convivencia en Chile? Porque, por ejemplo, en Chile tenemos mucho tema con los minusválidos, con las personas con movilidad limitada, ¿no es cierto? Está el tema del diseño de las veredas, en general, que aún así tiene varias falencias, pero ¿cómo es para la comunidad sorda que tiene otro tipo de limitantes comunicativas en este caso? ¿Cómo es para ellos? Es muy complejo, mira. Ellos tienen una cultura que es bien hermética porque para ellos el oyente le ha hecho mucho daño culturalmente, es decir, tú lo señalas muy bien, para ninguna persona en situación de discapacidad es fácil vivir en Chile, pero hay una diferencia que a mí me hizo clic y por eso estoy trabajando con ellos. Si tú pones a una persona con síndrome de Down, ¿cierto? Discapacidad cognitiva, a una persona que está en silla de ruedas, ¿cierto? Y esa persona siente miedo, siente hambre, necesita ayuda, lo puede expresar. Y
probablemente la reciba. Pero una persona sorda depende exclusivamente de que el interlocutor sepa señas, cosa que no es el común. Entonces, ahí hay una diferencia enorme en la que la persona sorda está completamente ajena a lo que está pasando en el mundo, y si no hay alguien interpretando, ni siquiera va a entender lo que está pasando a su alrededor. Estamos tan atrasados, Andrés, que hace pocos días, creo que el 22 de enero, sí, bueno, pero hace muy pocos días, se publicó la ley 21.303, que deroga algunos artículos de la ley 21.422, que es la que regula discapacidad, y puntualmente en el artículo 29, recién en el 2021, ¿cierto? Reconoce la lengua de señas como la forma en la que se comunican, como su patrimonio, ¿cierto? El patrimonio de la comunidad sorda, hace otras definiciones importantes, y recién ahí dice que el Estado debe disponer de las condiciones para que las personas sordas puedan acceder a servicios como salud, servicios públicos. Es decir, antes de eso no había una obligación, y por lo tanto un sordo llegaba, mira, te voy a contar una anécdota, llegaba a un banco, por ejemplo, y se pone en la fila de discapacidad. Pero el guardia lo observa y ve que aparentemente no tiene discapacidad, entonces va, le toca el hombro y le dice, oye, ¿tú por qué estás en esta fila? El sordo no entiende nada, no alcanza a sacar su carnet, le hace un par de señas. Varios sordos han sido sacados a patadas de los bancos. Porque más encima el guardia piensa que lo está molestando, porque como son hipoacúsicos, algunos hacen ruido, y hacen ruidos que son extraños de escuchar. Entonces el guardia piensa que lo está agarrando para el deseo y a patadas. Entonces, y le ha pasado a varios chicos, no en las notarías, que no los atienden, en centros de salud. Es decir, imagínate la atención psicológica para un chico sordo, que es un tema que tenemos ahora nosotros aquí en la comunidad. No hay psicólogos que sepan señas acá en Rancagua. Y probablemente en el país no hay mucho. Entonces llega un psicólogo, y más encima hay un ego profesional que es bien molesto, que nosotros nos hemos topado hartas veces con distintas personas en distintas áreas, que no permiten entrar a un intérprete, cuando es su derecho. Ahora es su derecho, antes no lo era, ahora es su derecho. No, y tienen la obligación, o sea, por lo tanto una persona sola tiene la obligación de andar con su intérprete todo el tiempo. Y imagínate lo que todos dispongan de los recursos o de la... exacto. Mira, una persona de bajos recursos, si no tiene un hermano intérprete o un pariente intérprete que lo acompañe más encima, no logra. Voy un poquito más lejos. Acá en Chile no existen liceos para sordos porque hay una lógica como inclusiva, pero un inclusivo forzado, porque finalmente lo que hacen es el chico sale de octavo, en donde sí estaba en un colegio con lengua de señas, y entra a un liceo en el que no entiende absolutamente nada, porque existen muchos mitos, la gente piensa que lee los labios y no lee los labios. Es decir, imagínate, todos modulamos distintos. Es imposible que los lean. Y en Chile se modula mal, más encima. Y es más encima, o sea, y el modismo, y etcétera, y largo, etcétera. Entonces, llegan y tienen que forzosamente aprender ahí. La verdad es que es un fracaso. Es un fracaso porque sí los van a pasar de curso, ¿eh? O sea, les van a poner notas, pero en realidad los chicos no quieren conocimiento, no quieren contenido, por eso tenemos tan pocos profesionales sordos en Chile. En otros países está muy solucionado, hay profesionales en todas las áreas. Igual eso requiere mucho trabajo, o sea, estamos hablando de pero también ahí yo creo que lo que pasa es que la gente no lo sabe. Yo creo que la comunidad, la ciudadanía, las mismas personas que toman decisiones a nivel educativo no son asesorados por comunidades, o sea, por personas que representen comunidades de personas sordas. Y no solamente hablamos de sordos, o sea, estamos hablando de lo mismo debe pasar con las personas que son ciegas, o sea, en general yo creo que por un tema de esta cosa de la Teletón es que tenemos todos como una cultura de apoyo a la persona que tiene movilidad limitada, pero en las otras discapacidades. Claro, pero si uno lo ve, por ejemplo, la misma Teletón no es un programa de Estado. No es un programa. Porque no hay programas de Estado, no hay un presupuesto importante para el año. Entonces, la gente no sabe. Por ejemplo, mira, si te digo que hace 10 años, por ejemplo, ellos no se podían casar. 10 años nomás, no se podían casar. O no eran considerados interdictos, pero era casi lo mismo, porque no podían hacer trámites. Porque nadie estaba obligado a tener un intérprete.
Hoy por hoy la ley señala que se tienen que crear las condiciones, por lo tanto va a haber ahí una necesidad de intérprete cuando se empiece a implementar la ley. Entonces, pasa que vivimos en un país que nos vemos como los jaguares, ¿no? Entonces, yo, cuando llegué a esta comunidad, sinceramente pensé que todas esas cosas estaban resueltas. Yo creo que la gente piensa que todo está resuelto, que todo tiene acceso a todo, porque se supone que estamos en vía de desarrollo, pero no es así. Yo ahí me sensibilicé bastante, la verdad es que llegué a ellos y me dije, pucha, me gustaría hacer un taller con ellos, conocerlos, y me empiezo a encontrar con esta realidad y me quedé como gestor de ellos porque finalmente estaba muy bueno. Wow. Y pasa con hartas comunidades. Entonces, finalmente hay como una visión país que bueno, ya sabemos que el 18 de octubre eso se sabe que no es así, pero había una visión país en la que hoy que vivía en un país maravilloso que tiene solucionado todo para todos. Y finalmente no. Se avanza solamente en aspecto económico. O sea, los números van creciendo para el 1% más rico de Chile, pero el resto seguimos igual y peor, porque vamos precarizando. La lógica es precarizar lo público. Bueno, tú sabes que tenemos un modelo de desarrollo económico que es subsidiario. ¿Qué significa esto? El Estado casi invierte cada vez menos en el sector público, porque son los privados los llamados a solucionar los problemas del sector público. Es decir, el hospital no tiene insumos, no tiene los profesionales, entonces ¿qué hace? Se tiene que endeudar con la clínica privada. Entonces el subsidio es hacia la clínica privada, el dinero se va hacia los privados. Así está funcionando nuestro país, que tiene que cambiar a un estado solidario, en el que el énfasis está puesto en las personas, en invertir en el sector público para mejorar el sector público, ¿cierto? No quiere decir que hay que desaparecer al sector privado, igual tiene que existir. El tema es que no puede ser que el Estado esté invirtiendo en ello, porque por ley supuestamente no se puede, pero es lo que está pasando por distintos mecanismos. Y ahí es cuando uno cambio de modelo que hay que hacer, según tú. Es un cambio de modelo. El modelo fracasó. El modelo fracasó en Chile. El modelo se implementó en Chile, se inventó en Chile y fracasó en Chile. Hay que inventar un nuevo modelo, ¿cierto? Y tiene que ser un modelo de desarrollo solidario, no subsidiario, en ningún caso. Porque el subsidio lo que hace es que finalmente se precarice todo lo público y se enriquezca lo privado. Porque por último, si fuese, ya, ok, funciona, las empresas se hacen cargo, las empresas sí generan el acceso para que las personas con menos poder adquisitivo puedan acceder, pero no es así. Tampoco es que te traten mejor por mandarte a una clínica. Saben que tú eres de un sector diferente y no tienes el mismo trato que los clientes normales. Comprendo. Y el target de esa clínica. Claro, en base a eso mismo, ¿cómo crees tú que está la dinámica de los candidatos en general respecto a ese cambio de modelo? Mira, yo me he topado con varios y la verdad es que piensan muy similar. Tal vez no tienen tan claro el tema de cómo funciona el Estado, porque es información que sinceramente muy poca gente maneja. Si esa información nunca te la van a decir en la tele, ¿cierto? Es información que uno tiene que buscar, que tiene que leer, y la gente no es muy dada a informarse culturalmente en Chile. ¿Para qué más nos cosas? Y eso también tiene todo un análisis desde el punto de vista de cómo nos estamos educando. Hay una construcción cultural, hay una construcción. Claro, para generar cómo nos quitan horas de historia, de educación cívica, cómo claro. no existe la educación financiera, la educación sexual y una serie de cosas que deberían estar presentes en la educación que no están y que cada vez se dan restando, ¿cierto? Imagínate, la lengua de señas debiese estar ahí, todos los niños debiesen aprender lengua de señas. No sería un problema. Claro. Pero es un problema porque jamás le interesó a nadie, porque finalmente me interesa que sepan, ojalá con suerte sumar, leer un poquito para que me trabajen y nada más, ¿cierto? Esa es la lógica de la educación pública en Chile. Con honrosas excepciones, claramente. Okay. Bueno, entonces para ir cerrando, César, me gustaría que, no sé, hicieras un llamado a la ciudadanía respecto a este tema de participación. ¿Cómo crees que debería participar? ¿Qué crees que debería hacer la gente de ahora en adelante en función de este llamado que estamos haciendo todos en general? O sea, yo creo que todas las personas que estamos participando, ya sea en estas cosas como de difundir o lo que sea, estamos haciendo un llamado a la participación. ¿Cómo crees tú que debería ser la participación de la gente en este proceso de elección de asamblea constituyente? Yo creo que el rol de la gente es indispensable y es lo más importante, porque de la investigación que ellos hagan de sus candidatos es cómo va a quedar el quórum de esta asamblea
para poder obtener los 2/3 necesarios para hacer reformas importantes. Por lo tanto, la invitación es a mirar candidatos, a observar su trayectoria. Si lo que dices es más o menos cierto, hay muchos por ahí que se declaran agricultores cuando en realidad son mega empresarios que explotan agricultores, ¿cierto? O tenemos por ahí un video de Saldívar en que sale de carpintero, o sea, hay una... da para mucho. Entonces, ¿quién era el que estaba lavando losa porque le tocaba? No recuerdo quién era. ¿No era la Soledad? No sé. No, era un de estos señores de la política chilena que estaba lavando losa porque le toqué, porque hoy es mi turno. Bueno, ahí hay harto para reírse. Y bueno, la gente igual está reaccionando a ese contenido, es decir, la gente está funando ese contenido, entendiendo que no es el perfil y claramente no es así. Así que, a mí me parece que una buena opción es la lista en la que he revisado a mis candidatos y son gente que trabaja en los territorios, ¿cierto? Gente sin historial político, así que yo estoy súper cómodo con las personas. ¿Tú ahora le harías campaña al Partido Ecologista Verde? Mira, a la lista. No, porque a lo que voy yo el partido tiene concejales, tiene alcaldes, tiene gobernadores. No los conozco. Ya, perfecto. No los conozco, pero sí nos hemos juntado... ¿Ah? ¿A los que conoces de la lista, sí? Sí, a los que conozco de la lista, sí. Ya. Sí. Mira, de todo lo que he investigado, yo soy bien busquilla, y siempre he sido así. Entonces, no he encontrado nada negativo y solo he encontrado personas que han trabajado en los territorios. Mira, tenemos 2 educadores, una persona que también trabaja con personas en situación de discapacidad. Bueno, que ahí conversamos harto porque yo trabajo con la comunidad sorda Rancagüino. Una chica que es, mira, no sé si estudia algo, pero ella tiene mucho que ver con el tema de las plantas. Entonces hay puros perfiles así que a mí me acomodan mucho, la verdad, estar junto con ellos. Y yo soy el artesano, no sé cuánto más. Entonces invitamos a la gente del distrito 15, ¿no es cierto?, a ponerle atención a sus candidatos y en este caso particular la recomendación es a intrusiar, ¿no es cierto?, en el currículum de los candidatos del Partido Ecologista Verde. Mira, es simple. Tú tienes que pensar que el trabajo del constituyente no termina llegando a la convención. El trabajo del candidato recién comienza. Y si ninguno de ellos se compromete a seguirte escuchando después de la convención, entonces no entendió nada. Exactamente. Bueno, César, muchas gracias por la entrevista. Como digo, eres el primer entrevistado, así que te agradezco la disposición. Vamos a estar aquí entrevistando a candidatos independientes para darlos a conocer, para conversar un poco de lo que opinan de las cosas, para invitar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a que participe y se informe y tome su decisión en forma informada, valga la redundancia, y de la mejor manera posible para el futuro del país. Así que muchas gracias, César. Gracias a ti por la invitación. Sí, y ojalá más adelante conversemos a lo mejor de programa o de cultura, otros temas que son también interesantes. Sí, absolutamente. Yo creo que hay que conversar de muchas cosas más. Así que muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo. Que esté todo muy bien. Un abrazo. Chao, chao.